Desde que era muy chico, no yo, sino la persona de la cual voy a hablar, desde que era muy chico, siempre fue el último en ser llamado. Era el que siempre se lo dejaba de lado, y no por falta de talento, no porque no pudiese, sino que nadie lo consideraba importante en su casa. Era el último, como decimos, orejón del tarro. Lo que nadie quería hacer, ahí lo mandaban a él. Lo mandaban a cuidar las ovejas, lejos, en silencio, a estar en el monte, en soledad. Y mientras él cantaba canciones, mientras pasaba tiempo en soledad, todos sus hermanos se entrenaban para algo más grande. Se entrenaban para lo que Dios tenía preparado para ellos. Y como decía, él era el invisible de la casa, aquellos que se olvidaban que estaba en la casa, que si no volvía esa noche nadie se daba cuenta. Y aún así, él obedecía, él servía en su casa, servía a sus hermanos, servía a su padre. Y servía de la manera que él podía. Y hubo un tiempo donde sus hermanos mayores fueron a la batalla y su padre lo mandó a que llevara alimentos al frente de batalla. Y él cumplía las órdenes. Pero cuando él abría su boca y hablaba y preguntaba algo, lo acusaban de querer ser protagonista. Lo acusaban de que era muy atrevido. Y en sí él se sentía como que nadie creía en él. Hasta que en ese tiempo, cuando fue a ver a sus hermanos, un soldado del otro bando salió y empezó a hablar mal del pueblo de Israel. Empezó a hablar mal de que eran cobardes, de que nadie se presentaba y quería entablar batallas con él. Y mientras todos los valientes temblaban, mientras sus hermanos que tanto habían buscado un futuro, se ocultaban, él se levantó, pero no con una armadura, no con una espada, sino que él llevó una honda, unas piedras, y cuando le preguntaron si era todo eso lo que necesitaba, él dijo, esto y la presencia de Dios es lo único que necesito. Y obviamente se presentó al campo de batalla, y los que conocen la historia de David, él presentó batalla y obviamente con esa honda y con esas piedras mató al gigante. Y él pensó que su futuro iba a cambiar, que las cosas ahora iban a ser distintas, que iba a ser respetado, querido. Y como pensó que todo cambiaría, pero llegó un momento donde se dio cuenta que las cosas empeoraron. Que ahora, además de todas las cosas que había vivido, había celos contra él. Celos por parte del rey. Y fue perseguido, fue denigrado, fue maltratado. Tuvo que escaparse por su vida. Y mientras el rey lo perseguía, esconderse en cuevas, en oscuridad, en silencio, pasar tiempos en soledad. Y yo imagino a David en esas cuevas y pensando tal vez, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Por qué me ha tocado todo esto a mí? ¿Por qué todo me sale mal? Y tal vez puede haberse preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios en todo esto que estoy viviendo? Y yo me imaginaba un poco la vida de él y encontrarme de alguna forma en esa cueva junto a él, o tal vez en una cueva solo, porque muchas veces hemos estado espiritualmente en situaciones, en problemas, y nos hemos encontrado solos.
Nos hemos tal vez preguntado lo mismo que David, ¿por qué las cosas me salen así? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué todo pareciera que está en mi contra? ¿Por qué pareciera que todo cuesta el doble? ¿Por qué estas cosas me suceden? Y él escribe, estando en esa cueva, estando en situaciones, en problemas, en dificultades. Él escribe algo. Y yo me imaginaría y te preguntaría, ¿qué pasaría si vos estuvieses en esa cueva y te diera un papel y lápiz y te dijera, escribí algo, escribí lo que sentís? Escribí cómo está tu corazón. ¿Qué saldría de tu boca o de tu puño y letra en ese papel? ¿Sería una queja? ¿Sería una rabia? Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde estás en este momento? ¿Será que pudiéramos escribir, ya quiero dejar todo, me quiero dedicar a otra cosa, me quiero ir a otro lugar? Pero es David el que escribe, y entre sus tantas cosas que él escribió dice: dichoso el hombre que confía en Jehová. Y dice en el Salmo, en el versículo 3, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Qué raro pensar que en medio de las dificultades, en medio del problema, poder decir que un hombre que confía en Dios es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. Y no estaba hablando acerca de cualquier árbol, está hablando acerca obviamente de su vida, de lo que está experimentando, de lo que está viviendo él mismo. Está describiendo una vida que no depende del clima, no depende de las circunstancias, no depende de los problemas o los éxitos en su vida. No depende ni de la suerte, ni del país, ni del lugar donde está viviendo. Lo que Él nos está diciendo en este tiempo es que no depende de todo eso, solamente depende de en quién he puesto mi confianza, de quién he puesto mi fe. Y yo me miraba un poco en este pasaje y obviamente creo que un tema tan importante como la fe, y creo que cuando hablamos de fe todo el mundo te va a decir que tiene fe. No sé en qué, pero tienen fe. Puede ser en Dios, puede ser en la economía, puede ser en una visa, puede ser en una situación, en una persona. Uno puede tener fe, pero cuando viene a la fe de Dios, muchas veces nuestra fe pareciera a veces tan superficial. No pareciera una fe que tiene raíces profundas, sino que solamente es una fe que está solamente en la superficie. No sé si alguna vez te ha pasado que has comprado algo por internet. ¿Cuántos son compradores oficiales de Temu? ¿No? Y todos vamos a Temu y decimos, qué hermoso esto, qué hermoso par de zapatillas. Yo me acuerdo de un amigo que se compró un par de zapatillas, decía, me salieron $5, decía. Y cuando llegó la zapatilla, la suela de goma parecía una suela de acero, no se doblaba ni porque te pararas encima y querías doblar y esa suela no se doblaba. Parecían los zapatos de Frankenstein. ¿Y cuántas veces hemos mirado los catálogos, hemos visto la internet y todo lo que vemos decimos, wow, qué hermoso, qué bien me quedaría esa ropa? Y cuando te llega no tiene forma de nada. Cuando ves los productos en internet, cuando te entra por los ojos, por la vista, decís, es espectacular, yo quiero eso. Pero cuando realmente llega el producto, cuando ves lo que realmente te mandan, decís,
esto no se compara con lo que estaba en la foto. Esto es totalmente distinto. Y así es la fe muchas veces, esa fe superficial, donde por afuera parece hermoso, donde cuando las cosas van bien tenemos mucha fe. Tenemos fe hasta para tirar para arriba, para contarle a todo el mundo qué bueno es Dios. Es esa fe superficial que realmente no tiene profundidad, porque es una fe de victorias. Es una fe cuando todo es color de rosa. Pero hay un momento donde esa fe realmente tiene que ser probada. Y el problema no es cuando la fe es probada, es cuando nuestra fe solamente es apariencia. Es cuando esa fe que cuando uno ora es solamente en momentos de crisis. Cuando todo va bien, no necesito orar, no necesito fe. Y vivimos una vida donde no tenemos conexión con Dios. Vivimos una vida donde no desarrollamos nuestra fe. No ponemos toda nuestra esperanza en Él. Porque mientras tenga un sueldo en el banco, mientras me vaya bien en el trabajo, mientras tenga una visa, mientras todo me vaya bien, ¿para qué necesito fe? Si tengo todo. El problema es cuando nosotros encontramos problemas. Es fácil orar cuando todo se derrumba. Porque hasta el que no cree en Dios, cuando está en problemas, empieza a orar. Es fácil orar a Dios cuando tenés problemas, dificultades, cuando tenés deudas, cuando no todo te sale bien, cuando estás solo, cuando estás en depresión. Es fácil orar. Pero ¿qué pasa cuando tal vez esa oración es contestada? Nos olvidamos de Dios. No desarrollamos la fe que hemos adquirido. La dejamos ir, la dejamos perder. Y entonces es una fe chata. Porque no vamos a Dios en fe. Vamos a Dios porque no nos queda otra. No tenemos la certeza de que Él va a responder nuestra oración. Ya probamos todo y bueno, probemos ahora si oramos. Y si da resultado, da resultado. Pero no es que ponemos toda nuestra fe en Él. No es que toda nuestra confianza está solamente en Él. Porque cuando nuestras relaciones se rompen, cuando llega ese diagnóstico que no esperamos, cuando nos sentimos solos, cuando el dinero no alcanza, cuando te despertás con ansiedad porque no sabes lo que te depara el próximo día en el medio de la noche. Ahí sí, oramos, doblamos rodillas, le pedimos a Dios que si nos saca de esta hacemos cualquier cosa, como si fuese una transacción bancaria. Dame esto y yo hago esto. Si vos me cumplís este milagro, yo te sirvo. Si vos haces esto, yo voy a hacer lo otro. Y pareciera que Dios se convierte en una especie de transacción donde Él me ofrece algo y yo también ofrezco algo. Y si los dos cumplimos, hacemos la transacción, damos la mano y decimos, listo, estamos en un contrato. Pero la relación con Dios no es ese contrato. Porque cuando las cosas empiezan a andar bien, ya nos olvidamos de Dios. Ya dejamos de orar, ya dejamos de cumplir con todas nuestras promesas. Y Dios de alguna forma se convierte en un plan B, en un botón de emergencia espiritual. Que cuando necesitamos algo, tenemos la cajita que dice, en caso de emergencia, rompa el cristal. Y ahí rompemos el cristal, oración. Buscar a Dios. Pero no es por fe. Es porque no nos queda otra. Y esa es la relación que muchas veces tenemos con Dios. Y es por eso que cuando uno dice, sí, cuando estoy en necesidad busco a Dios, ¿qué fe que tengo? No es fe, tal vez es solo desesperación. Y cuando las cosas empiezan a mejorar, ya nos olvidamos de Dios, porque no necesitamos de Dios. Tal vez nuestra fe
es tan chata o no tiene profundidad que en ese momento lo único que buscamos es solamente que nos haga pasar ese mal trato, ese mal trago, que podamos llegar al otro lado y después, bueno, después vemos si seguimos o no seguimos juntos. Tomamos decisiones importantes en nuestra vida y tal vez nunca le consultamos a Dios. Tomamos decisiones que van a cambiar nuestra eternidad, que van a cambiar nuestro destino. Y no somos capaces de doblar rodillas y pedirle a Dios un consejo, que guíe nuestros pasos. Pasan días y no oramos. Y solamente volvemos a orar cuando algo nos asusta, cuando nos da miedo. Solo oramos cuando necesitas que Él arregle algo en lo cual vos solo te metiste. Porque desobedeciste, no buscaste a Dios y te metiste en algo y ahora no sabes cómo salir. Entonces, Señor, ayúdame, sácame de esto. Pero solamente lo hacemos cuando estamos en problemas. ¿Es nuestra oración una relación de intimidad con Dios, de amor? ¿O es solamente una reacción ante un problema, ante una dificultad, ante una urgencia? Mirá qué feo que alguien te venga a ver y te diga, ¿sabes qué? Necesito un consejo. Y vos le preguntes, ¿y a cuántas personas le preguntaste? Vos sos la número 100. ¿Cómo te sentirías vos si sos el último recurso? Ya no tengo más a quién preguntarle, así que vengo a preguntarte a vos, a ver si me decís algo distinto. Y muchas veces en la relación con Dios, nuestra esperanza no está puesta en Él, nuestra fe no está puesta en Él. Solamente nuestra necesidad, cuando no tenemos a quién más recurrir, ahí vamos a Dios y le preguntamos a Él a ver si Él nos da la solución mágica. Como si Él no tuviese valor en nuestra vida, solamente nos saca de problemas, nos saca de dificultades. La fe puede ser superficial cuando muchas veces depende del ambiente donde estamos. Si nos juntamos con gente de fe, tenemos mucha fe. Ahora vamos a un lugar donde no hay gente creyente, donde no hay mucha fe y nuestra fe desaparece. Venimos a la iglesia los fines de semana y salimos con mucha fe, pero nos dura hasta el domingo en la noche. Y el lunes ya nos quedamos sin fe. Y ahora vemos cómo hacemos para recargar esa fe para que nos dure hasta el próximo fin de semana. Estamos en la iglesia y decimos, Dios es fiel, Dios es poderoso. Y decimos, amén, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios puede hacer todo. Pero cuando estamos en la semana, cuando estamos batallando nuestras necesidades, Dios ya no es tan fiel. Dios ya no es tan poderoso. Dios no es solo mi esperanza. Es una de las tantas. Porque nuestra fe muchas veces es tan superficial en esas cosas que no nos damos cuenta. Nuestra fe depende de nuestra convicción o depende de nuestras compañías. Depende de con quién andamos. ¿Vamos a tener fe porque el otro tiene fe y me contagia su fe? ¿O soy yo el que está convencido de aunque ande solo, voy a estar en confianza con Él? Como decía David, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Él no decía, cuando vaya con los muchachos por el valle de sombra de muerte, como vamos como 50, ahí tenemos todo fe. No decía eso el Salmo. Decía, aunque yo vaya, vas allá solito. Aunque no tenga otra esperanza, soy yo. Y muchas veces vemos a David en situaciones solo. Y sin embargo, creyendo en el Señor, creyendo en lo que Él le dice, teniendo fe a pesar de las dificultades y los problemas, poniendo su esperanza en Él y solamente en Él, sabiendo que sin Él no puede hacer nada.
¿Qué pasaría si el sábado que viene vinieras a este lugar y estuvieses vos solo? ¿Qué harías? ¿Quién se vuelve a casa? Para nosotros, creo que lo he contado algunas veces, cuando nosotros empezamos la iglesia dijimos con Verónica, no importa si somos nosotros dos solos, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. Porque no venimos, obviamente venimos por ustedes, pero no venimos porque están ustedes. Venimos porque está la presencia de Dios. Y si Dios está en este lugar, ¿cómo yo me voy a ir sin adorarlo? ¿Cómo yo me voy a ir sin darle la gloria y la honra a Él? Pero a veces nuestra fe depende de la situación. Venimos a las reuniones y decimos, hay algo que no está bien, no me gustan las canciones. Ese chico desafinó un poquito. Se fueron fuera de tiempo y parecemos críticos más que adoradores. Porque nuestra fe está puesta en otras cosas en vez de estar puestas en Dios. Nuestra adoración tiene que estar focalizada en el Creador, en el Padre, en Dios. Pero muchas veces esa fe depende si las canciones eran lindas o no. Si me sabía la letra o no me la sabía. Y muchas veces no nos acordamos que el que escucha las canciones al cual nosotros le estamos cantando es el que tiene que decir si era una adoración buena o no. Si las canciones fueron buenas o no. Yo lo único que tengo que hacer es traer mi corazón abierto a Él y darle la gloria y la honra a Él. Con mi corazón, con mi fe. A pesar de los problemas y las dificultades, que en todo momento de mi vida yo le esté dando gloria a Él, en las buenas y en las malas. Que venga a celebrar y que venga a llorar, que venga a clamar a Él y que venga a darle gracia. Porque a Él le debo todo. Y es por eso que cuando nosotros venimos, no podemos venir de una fe prestada. Porque hay veces que tenemos fe prestada. Si el otro tiene fe, yo tengo fe. Si mi amigo dice que no viene más a la iglesia, y bueno, yo también soy bueno con él, así que me solidarizo con él. Tampoco vengo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra convicción de que tenemos que buscar a Dios? De que nuestra esperanza tiene que estar solamente en Él. ¿Dónde está nuestra convicción de que lo necesitamos a Él? Necesitamos tener una fe que realmente empiece a ir profundo. Que las pruebas y las dificultades no se muevan, pero en los momentos donde hay victoria, en los momentos donde pareciera que está todo bien, tu fe siga creciendo y siga madurando. Es como una planta que vive en una maceta. Nuestra fe, imagínatelo como una planta que está en una maceta. En la planta depende de que alguien la riegue. ¿Vos depende de que tu fe alguien la riegue? Depende tu fe de que alguien la cuide, de que el sol le dé. Porque si esa fe vos no la mantenés, no la haces crecer, no buscás a Dios en los momentos buenos, sabés que Él va a estar en los momentos malos. Esa fe nunca va a crecer, esa fe nunca va a dar fruto. Porque cuando vengan los momentos difíciles, no va a ser fe. Va a ser desesperación. No va a ser fe. Porque si no lo buscaste cuando lo tenías que buscar, si en cada decisión que tomás en los momentos donde, entre comillas, te va bien, y no le dijiste, Señor, tengo que tomar esta decisión, dame dirección, dame una palabra, confirma mis pasos. No quiero caer, no quiero terminar en una desesperación. Antes de que caiga en desesperación, quiero que seas vos el que guíe cada uno de mis pasos. En poner mi fe en Él, en las buenas y en las malas. No hacer mi vida en las buenas y cuando todo va mal salir corriendo y buscarlo a Él. Venía a solucionarme los problemas. Es un momento donde nuestra fe tiene que crecer. Porque la fe, cuando tiene raíces profundas, no importa la situación, no importa lo que enfrentes, tu fe va a estar basada en Él.
Y aunque todo pareciera negro, donde todo pareciera que no vas a salir adelante, que pareciera que todo se te viene en contra, vas a poder levantar tu voz y decirle, alabado sea Dios, porque confío en Él. Y Él me ha sacado de peores. Y yo pongo mi confianza en Él. Y solamente en Él. Aprendamos a orar, aunque nadie más ore. Aprendamos a buscarlo a Él, aunque en las buenas nadie los busque. Permanezcamos, aunque todos se vayan. La palabra decía que es como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Es un árbol que está plantado y que en todo momento recibe agua, crece. Cuando hay agua y cuando hay poca. Cuando hay lluvia y cuando hay viento. Siempre está creciendo. Porque cuando estamos plantados en Dios, cuando nuestra fe empieza a ir profundo, empieza a buscar profundo la presencia de Dios, no dependemos del clima, no dependemos de temporadas, no dependemos de la gente, solamente dependemos de Dios, solamente dependemos de Él. La fe que es superficial es aquella que no entiende que por qué uno lee la palabra. Muchas veces leemos la palabra de Dios para sentirnos mejor. Buscamos la palabra de Dios para que nos dé una palabra de aliento, para que nos dé un versículo que nos ayude a tirar unos días. Pero ¿cuántos realmente han buscado la palabra de Dios para que la palabra te transforme? ¿Cuándo les han dicho a Dios, Señor, quiero meditar en tu palabra y que tu palabra me transforme, me cambie, me haga nuevo? Que tú obres en mí. La Biblia nos dice la palabra que es una espada que corta, que penetra, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas veces buscamos en la Biblia la palabra que nos va a hacer sentir bien, que nos va a decir que estamos todos bien, que estamos en la cima del mundo, que Dios nos promete todo, que nos va a dar todo. Pero realmente no buscamos en la palabra esa que realmente hace cirugía en nuestro corazón. Aquella que nos escarba y nos dice esto está mal y hay que sacarlo. Porque si hay envidia en tu corazón tenés que arrancarla. Si hay odio en tu corazón tenés que sacarlo. Ah, no, pero a mí me gustan los versículos que me dicen que estoy bien. Que soy vencedor. Que voy a tener todo. Que si voy con Dios, nadie está contra mí. Pero nos olvidamos de que para que Dios esté con nosotros, hay cosas que tenemos que sacar. Hay cosas que tenemos que trabajar. Y es en la palabra de Dios donde realmente esa espada empieza a trabajar. Es como aquel cirujano que uno va al médico porque tiene una infección y te dice, mira, tengo que hacer un corte y sacarte toda la infección. Tengo que sacarte la pus. Está bien, te voy a cortar. Pero necesito sacar esa infección para que no te mate el cuerpo. Y es eso lo que hace la palabra. Empieza a operar en vos, empieza a cambiarte y a transformarte. Cuando lees la palabra te muestra qué cosas están mal. Y cuando la obedecemos, nos empieza a liberar de todo yugo. Nos empieza a formar como hijos de Dios. Porque es lindo leer la palabra solamente para saber todo lo bueno que me va a dar Dios. Pero tenemos que a veces, leer la otra parte, la condición para recibir esa bendición. Y muchas veces la condición es obedecer. Pero no queremos obedecer. Queremos solamente lo bueno y lo bonito. La Biblia es la semilla. Marcos 4:14 habla de la parábola del sembrador, que dice que el sembrador dice, siembra la palabra.
Y la palabra cae en distintos terrenos. En el camino, donde muere. Entre espinas, donde se recibe y parece que va a crecer, pero empieza a morir porque hay cosas que no se han sacado a través de esa espada. Y de repente hay veces que esa semilla cae en tierra fértil y empieza a dar fruto. La palabra no siempre produce fruto inmediato, pero empieza a germinar, empieza a cambiar, empieza a hacer que crezcan cosas nuevas, cosas que nunca pensamos que tendrían que haber. Germina, crece y da fruto. Y cada palabra, cada versículo que lees es alimento a tu corazón. Y empieza a dar fruto. Cada palabra que meditas, por eso es bueno leer la palabra de Dios y meditarla, no solamente leerla de punta a punta, sino tal vez leer un versículo y meditar qué es lo que Dios quiere sembrar en mi corazón. Tal vez sea que tengo que perdonar. Tal vez sea que tengo que buscar más de Él. Tal vez sea que tengo que lidiar con algunas cosas. Pero eso que va llegando, cada versículo que leo, es el proceso que Dios tiene para que esa semilla crezca. Para que la palabra de Dios haga raíz en mi corazón y empiece a dar fruto. Y un fruto abundante. La palabra nos dice el Salmo 119 que la palabra es lámpara a mis pies. Dice, es la luz en mi sendero. Es aquella que nos guía cuando estamos confundidos. Cuando no sabemos qué decisión tomar y leemos la palabra de Dios y encontramos, tengo que perdonar. Tengo que dejar ir. Tengo que obedecer. Tengo que tomar decisiones difíciles. Y sé que si las tomo, Dios va a estar a mi lado. Es esa luz que te da una claridad que nadie te puede dar. Porque cuando lees la palabra y dejas que Dios obre y te hable y te muestre, entendés las cosas de Dios y decís, esto es lo que tanto estuve buscando. Esta es la dirección que tanto necesité. Leemos la Biblia para que nos conforte o para que nos corrija y nos transforme. ¿Para qué leemos la Biblia en este tiempo? La palabra dice en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Para eso es la palabra. No es para levantarnos el ánimo. Dice que es para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir a cada uno de nosotros. No dice que es la palabra inspiradora, sino que dice que nos va a corregir, nos va a confrontar, nos va a mostrar lo que está mal. Porque la palabra dice en Santiago 1:23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como que mira el rostro en un espejo. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como que él se mira el rostro en un espejo y dice después se olvida de lo que vio. La palabra nos confronta, nos muestra un espejo de cómo estamos nosotros. Y es por eso que cuando buscamos en la palabra nos va a enseñar, nos va a reprender, corregir e instruir en la justicia. Si solo buscamos consuelo en la Biblia, nos vamos a quedar estancados, porque nunca vamos a ser desafiados a cambiar. Nunca vamos a ver lo que está mal. Solamente vamos a encontrar una palabra de confort, de sentirnos mejor, pero no va a lidiar con el problema que tenemos en nuestro alma. No nos va a mostrar si hay pecado, si hay odio, si hay resentimiento, porque esas cosas son las que el Espíritu Santo nos va a mostrar a través de la palabra.
Si la fe es solamente superficial, dice Jeremías 17:6, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Si realmente nuestra fe es superficial, dice, será como una zarza en el desierto, como un arbolito en el desierto, que no se dará cuenta cuando llegue el bien. Es cuando Dios va a empezar a obrar en tu vida, vos no te vas a dar cuenta. Cuando Dios obre y haga cosas en tu vida, vos no te vas a dar cuenta. Porque no vas a estar atento a lo que Dios está haciendo. La fe superficial es lo que nos atrae porque es fácil, porque no nos incomoda, no nos llama a cambiar de estilo de vida, no nos llama a cambiar nuestro corazón, no nos llama a cambiar y no nos desafía a cambiar. Pero lo que trae esa fe muchas veces en nuestra vida es frustración. Porque las cosas no suceden como quisiéramos. Las cosas no suceden de la manera que nosotros quisiéramos. Porque pensábamos que Dios iba a actuar de una manera y Dios actúa de otra. Y nos frustra. Porque yo quería las cosas de esta manera y Dios la hizo de otra manera. Porque muchas veces esa fe nos va a hacer que dependamos emocionalmente del ambiente donde estamos. Y nos guiamos muchas veces no por fe, es si lo siento o no lo siento. No nos guiamos por obediencia, nos guiamos por si tengo ganas o no tengo ganas. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Porque cuando no tenemos ganas de orar, no oramos. Cuando no tenemos ganas de buscar a Dios, no lo buscamos porque no lo siento. Porque no tengo ganas, porque hoy estoy cansado. Porque hoy estoy enojado con Dios porque Dios no hizo las cosas como yo le dije. Y muchas veces nos movemos emocionalmente en vez de movernos por obediencia a Dios, por fe en Dios. Y es por eso que nuestra fe no termina de hacer raíz, no termina de crecer, no termina de desarrollarse. Porque somos emocionales. Y cada decisión que tomamos no es una decisión basada en nuestra fe, basada en nuestra convicción, es basada solamente en si lo sentimos o no lo sentimos. En sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia. No, mejor me quedo, está linda la playa, está lindo el sol. No es decir, sí está lindo el sol, pero tengo que ir a ver a Dios. Tengo que ir a alabarlo a Dios. Tengo que buscarlo a Dios. Me gustaría hacer otra cosa. Mi corazón tira para otro lado. Pero mi obediencia y mi fe dicen que no. Mi obediencia dice que tengo que buscarlo a Él, que tengo que orarle a Él, aunque no lo sienta. Aunque cuando me siente a orar me quede dormido. Mi obediencia dice que lo tengo que buscar. La fe superficial no nos sirve porque no te prepara para buscarlo a Dios y entenderlo. No te prepara para cuando vienen esas tormentas a tu vida. Porque cuando tenemos que elegir entre lo correcto y lo cómodo, vamos a elegir lo cómodo. Porque cuando viene una tormenta a tu vida y vos tenés que tomar una decisión que sabés que te va a afectar tu futuro, pero es la decisión correcta porque se alinea con la palabra de Dios. Pero sabés que tal vez te va a costar algunas amistades. Vos tomás la decisión porque tenés fe en Dios. Porque cuando tenemos una fe superficial y tenemos que tomar ese tipo de decisiones, y bueno, Dios entiende. Dios conoce mi corazón. Le buscamos la excusa de alguna forma para que suene espiritual porque estamos tomando una decisión que sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Sabemos que va en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Pero bueno, lo pintamos de espiritual para que suene bonito. Para que alguna vez podamos dar testimonio. Para que no nos miren mal y que por lo menos dormir tranquilos.
En vez de realmente poder decir, no, yo sé que tengo que tomar esta decisión. Yo sé que tengo que dejar, tal vez, no sé, de mentir, de engañar. Tal vez esas amistades no me están llevando por buen camino. Y mirá, los quiero mucho porque son mis amigos, pero no están edificando mi vida. Y hay veces que tenemos que tomar esa decisión de orar por ellos, interceder por ellos, porque no es dejarlos a la buena de Dios, como digamos, sino que es orar por ellos, interceder por ellos, sembrar en ellos esperanza y fe. Que esa fe que, como decía al principio, muchas veces depende del ambiente donde nos movemos. Esa fe brilla cuando estamos con esa gente, con nuestros amigos que no conocen a Dios. Somos luz en ese momento, o estamos más oscuros que los amigos. Y es por eso que nuestra fe no puede ser superficial. Es la que nos ayuda a tomar decisiones. Cuando tenemos una fe profunda, es aquella que nos da la confianza en el Señor, en decir, yo creo que Dios tiene el control de esta situación. Porque cuando uno toma esa decisión y pone las cosas en las manos de Dios, te digo que muchas veces las cosas empeoran. No es que mejoran, empeoran. Y vos decís, estoy seguro que estoy poniendo mi confianza en Dios. No tendría que estar buscando un plan B, no tendría que estar buscando otra solución, pero uno dice, no, mi fe está firme en Él. Mi confianza está firme en Él. Y aunque vengan dificultades y problemas, aunque no vea la salida, aunque pareciera que todo se viene en mi contra, yo pongo mi fe en Él. Porque ¿por qué caminamos? ¿Por vista o por fe? La fe dice que es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Si yo veo para creer, no es fe. Pero yo sí creo para ver, eso sí es fe. Porque no lo he visto, pero lo creo. Y pongo mi esperanza en Él. La fe superficial tiene una cosa que no produce fruto. No produce fruto en nosotros porque un día creo, otro día no creo. Un día pongo mi esperanza en Dios y otro día no. Pero cuando yo realmente empiezo a vivir esa fe verdadera que empieza a producir paz, paciencia, gozo, cuando empieza a trabajar en mí y empieza a darme esa tranquilidad, que en medio de una dificultad, en medio de un problema, le mirás la cara a alguien y decís, tiene paz. El mundo se le está viniendo abajo, pero tiene paz. Levanta sus ojos al cielo y empieza a cantar, parece loco. No lo entiendo. Yo estaría colgado del techo, pero él tiene paz. ¿Cómo hace para tener paz en ese tiempo? Es porque es una fe que produce fruto. Produce fruto en nosotros. Y es una fe que nos conecta con Dios. No transaccionalmente, sino de intimidad, de relación. Entender su corazón y entender que tal vez lo que estoy esperando y orando, tal vez no es para ahora. Y en Él voy a seguir esperando. En Él pongo mi confianza. En Él sé que todo lo que necesito lo voy a tener. Jesús lo dijo así cuando hablaba de aquellos que tenían poca fe o una fe que no tenían. Dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Cuando uno tiene fe en Dios, uno puede tener problemas y uno dice, cada vez que tengo problemas recurro a Dios. Pero ¿qué pasa si ese problema fuera porque te perseguirían porque sos cristiano? ¿Qué pasaría si en el día de mañana sale el gobierno y dice, desde hoy no podés orar más,
Desde hoy no podés leer la Biblia. Desde hoy no podés ir más a la iglesia. ¿Cuál sería tu fe? ¿Cuál sería tu convicción? ¿De seguir buscando a Dios? ¿De seguir orándole a Él? ¿De seguir clamándole a Él? ¿O será bueno? Tampoco hay que ser fanático. Porque tu fe va a determinar hacia dónde va a ir tu destino. Hacia dónde va a ir tu propósito. ¿En quién estás poniendo tu confianza? La fe superficial no permanece. Pero hay una cosa importante en que la fe con raíces profundas no se ven, pero son aquellas las que sostienen todo. Sostienen tu vida, sostienen tu familia, sostienen tu destino. Vivimos en una cultura que valora lo visible, como decía al principio. Y yo me acordaba cuando estaba preparando el mensaje, había un cuadro en casa que era del Principito, de Saint-Exupéry. Y decía, estaba el Principito y estaba el zorro. El que conoce el libro, ha leído el libro, hay un zorro y está el Principito. Y el zorro le decía al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Vivimos en una generación que mide el valor por lo que uno puede ver. Si se puede mostrar, vale. Si se puede postear, importa. Si le podemos dar like, mejor, se celebra. Se puede medir en followers, se puede medir en muchas cosas. En versículos lindos, en fotos con versículos. Eso es lo que nos gusta. Pero el reino de Dios va más allá, porque lo que importa en el reino de Dios es aquello que no se ve. Aquello que está en el corazón. Aquello que solamente Dios puede ver. Porque Dios no mira, como decimos, no mira la apariencia exterior nuestra, no mira cuántos likes tenemos, no mira cómo hacemos las cosas nosotros, sino que mira nuestro corazón y ve lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces pensamos que estamos engañando a Dios porque somos el cristiano por afuera, el que se ve perfecto, el que ora, el que tiene el versículo en la boca, el que habla de una forma distinta. Pero Dios ve nuestro corazón y sabe realmente lo que hay ahí. Sabe lo que hay en nuestro corazón. En el reino de Dios, lo esencial no se ve, se cultiva. Las raíces no se ven, pero sostienen un árbol. La fe no se ve, pero es lo que sostiene tu vida. La oración en lo secreto no se ve, pero es lo que abre el cielo. La obediencia en lo oculto no se aplaude, pero Dios lo honra. La fe no postea, pero te mantiene firme. La obediencia no se viraliza, pero abre cielos. Y cuando uno pasa en intimidad con Dios, aquello que no se ve, es eso lo que te transforma. Jesús decía, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dios no premia muchas veces lo que está expuesto, Dios premia la obediencia en secreto. Muchos de nosotros, solamente nosotros sabemos los sacrificios, la obediencia, las cosas que hemos renunciado por el Señor. No se las hemos contado a mucha gente. Las cosas que nos hemos, entre comillas, perdido por haber servido a Dios, por haber tomado la decisión de agradarlo. Mientras el mundo se divertía, iba de fiestas, hacía un montón de cosas, nosotros dijimos, no, en obediencia yo no lo hago.
Y no se lo contaste a todo el mundo, no lo pusiste en el Facebook diciendo, hoy me quedé en casa, hashtag amor a Dios. Te quedaste en tu casa, oraste, lo buscaste en el secreto, pasaste tiempo con Él y Él ve lo secreto. Y en ese secreto es cuando tu fe crece, cuando tu dependencia de Él aumenta, cuando tu intimidad se hace más y más cercana a su corazón, cuando entendés lo que Él tiene para vos. Son las convicciones que nadie aplaude, las decisiones que nadie ve, las oraciones que nadie escucha. Porque muchas veces somos rápidos para juzgar a la gente por cómo la vemos. Pero tal vez esas oraciones que no escuchamos son aquellas que le pide a Dios que transforme su vida, que lo ayude a perdonar, que lo ayude a cambiar. Tal vez esas oraciones que no escuchamos son aquellas que obedecen al Señor. Es nuestra fe aquella que tiene una raíz profunda. Le voy a pedir al grupo de música si puede empezar a pasar. Es nuestra fe la que tiene raíces. Porque las raíces profundas se forman tal vez en los momentos difíciles. Yo pensaba en las raíces, y no sé si alguna vez has pasado por un parque y te has encontrado con esos árboles que sus raíces están por todos lados. Sus raíces han roto la tierra, han roto la arcilla, han roto incluso concreto, incluso paredes, porque buscan irse adentro, buscan arraigarse, buscan aferrarse. Y en nuestra fe cristiana, cuando empezamos a hacer que esa fe crezca, nos vamos a encontrar con paredes. Nos vamos a encontrar con cosas espirituales que vamos a tener que derribar. Con cosas que todavía tal vez no dejan que nuestra fe crezca. Pero las raíces no crecen en la comodidad, crecen en la presión, crecen en la dependencia, en la oscuridad, en el silencio. Las raíces crecen en el dolor cuando no tenés salida. Cuando has orado a Dios, has puesto toda tu esperanza en Él, incluso la situación no mejora, pero pones tu esperanza en Él. Yo miraba que esas raíces van tan profundo que hay veces que levantan pisos y levantan casas. Que no hay nada que se le pueda poner delante. Que esas raíces tal vez que vemos muy finitas y muy chiquitas se empiezan a fortalecer, empiezan a crecer y pueden romper aquello que se les ponga delante. Jesús decía, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, imagínate si nuestras raíces en la fe sean tan chiquititas como tal vez de esas plantitas que vemos y que empiecen a tomar consistencia, empiecen a crecer, empiecen a derribar todas las cosas que el enemigo pone delante nuestro. Que podamos decir, yo quiero ir más profundo en la presencia de Dios. Sí, pero tengo que lidiar con la falta de perdón. Bueno, Señor, rompe esa barrera. Rompe esa barrera de falta de perdón. Que pueda aprender a perdonar, que pueda aprender a dejar ir las cosas que hasta este momento no he dejado ir. Y eso no es fácil. Porque yo imagino que el árbol no te puede decir si le duele o no le duele. Pero tiene que hacerlo. Y muchas veces en nuestra fe para que crezca nos va a doler. Pero es necesario que crezcan. Es necesario y tan profundo para cuando los problemas vengan, las dificultades vengan. No es que ahí empecemos a creer. Ya estemos firmes, arraigados en la presencia de Dios. El 23 de junio de 1940,
en Estados Unidos nacía una niña que se llamaba Wilma Rudolph. Para muchos de ustedes dirán, ¿quién será esa chica? Era una chica de color. Y a los 4 años, ella se enfermó. Y no fue un resfrío, no fue que le dolía la panza, no fue que comió mucho helado, sino que los médicos determinaron que ella tenía poliomielitis. Y desde ese momento, el pronóstico y diagnóstico de los médicos fue: esta niña nunca más va a volver a caminar. Su futuro va a estar postrada. O va a tener que usar, para los que han visto la película Forrest Gump, esas botas o esas cosas de metal que va al lado de las piernas para darle soporte a sus piernas para que pueda moverse de alguna manera. Y era lo que el futuro le deparaba a esa niña de solamente 4 años. Y aunque los médicos siempre fueron claros y le dijeron que nunca volvería a caminar, esa niña miraba cada vez a su madre. Y su madre le decía: para Dios todo es posible. Y cada vez que ella se sentía defraudada y no podía caminar, y mientras sus hermanos salían y jugaban, porque ella era la número 20 de 22 hijos. Y mientras sus 21 hijos o sus hermanos salían a jugar por la cuadra y se divertían, ella los miraba de la distancia y pensaba: nunca he de caminar, nunca he de disfrutar lo que ellos están haciendo. Y cada vez que iba su madre a llorar, su madre le volvía a decir lo mismo: para Dios todo es posible. Y es así que esa chica escuchó esa palabra que está sacada de Mateo 19:26, donde Jesús dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero mientras ella aprendía a moverse con esos aparatos ortopédicos, mientras ella sufría y soñaba con jugar, ella tenía la idea de poder volver a caminar. Y cada paso que ella daba era un dolor, cada terapia, cada batalla, cada día una guerra silenciosa en su vida. Pero sin embargo, algo crecía en ella. No era resignación, no era fuego, era fe en la palabra del Señor. Que para Dios no hay nada imposible. Y ella se tomó de esa palabra, se tomó de esa promesa, alimentada al principio tal vez por la fe de su madre, pero esa fe se volvió propia. Y puso su esperanza solamente en eso, en que para Dios no hay nada imposible. Y es así que a los 12 años, un día ella se quitó esos aparatos y empezó a caminar. Nadie creyó que lo iba a poder hacer y al principio parecía que se iba a caer. Y estaban todos tratando de agarrarla, pero empezó a fortalecer esas piernas y empezó a caminar con solamente 12 años. A los 12 empezó a hacer esa decisión que para Dios no hay nada imposible. A los 16 años de edad clasificó para los Juegos Olímpicos. Y en 1960 en Roma, el mundo vio a esa chica, en los cuales los doctores habían dicho que no iba a volver a caminar, salir primero y ganar la medalla de oro. En esos Juegos Olímpicos no solamente corrió, dicen las cronistas de la época, sino que voló. 3 medallas de oro, 3 carreras perfectas. 3 veces desafió esa palabra de ese médico que le dijo: nunca vas a volver a caminar. Y cuando cruzó la línea de la meta, no lo hizo sola,
Porque cuando cruzó, sus palabras de su madre estaban ahí. Para Dios no hay nada imposible. La niña que no iba a caminar se convirtió en la mujer más rápida del planeta en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que la sostuvo? No fue el talento, no fue la suerte, no fue el aplauso, sino que realmente lo que lo sostuvo fue en esa lucha, en esa oscuridad, en ese silencio, fue su fe en el Señor. En poner su confianza y su esperanza en ella. En no dejarse llevar por lo que el mundo o su ambiente le estaba diciendo. Porque yo imagino viviendo en una casa, tal vez hasta sus hermanos se reían de la forma que caminaba. No le daban esperanza. Pero sin embargo ella se aferró a la fe. Y dejó que esa fe empezara a crecer. Y dar ese paso de fe, de sacarse esos aparatos y decir, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que te sostiene hoy a vos? ¿Qué fe es la que te sostiene? ¿Es un momento de emoción o es realmente la fe que has puesto en Jesucristo? ¿Es ese momento que sentiste algo especial y dijiste, bueno, yo quiero seguir a Cristo, pero ese momento especial ya pasó, no lo he sentido en mucho tiempo? Tal vez la fe se fue apagando, porque tal vez puse la fe en una emoción y no realmente en Dios. Y yo creo que en este tiempo es que tenemos que volver a nuestra fe original, a realmente creer en Él, creer en Dios. Poner mi esperanza en Él, en las buenas y en las malas. Que no importa lo que ha de venir, que no importa lo que he de enfrentar. Mi fe tiene que ser inamovible. Y la única forma es que crea en su palabra, que crea en Él, que deje que su palabra me cambie, me transforme, renueve todo mi interior. Que penetre hasta lo más profundo de mi ser. Crea en Él, en lo más pequeño. En lo que yo diga esto, le voy a preguntar a Dios. Sí. En ir a su presencia en todo momento. En buscar su rostro. Hoy Dios tal vez te está llamando a dejar esas muletas como esta chica y empezar a correr la carrera que Él ha diseñado para vos. Que cuando termines tu vida, al igual que el apóstol Pablo habla y dice, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Que podamos decirle al Señor en todo momento, Señor, sé que estoy corriendo esta carrera y muchas veces quiero abandonar, muchas veces quiero dejarlo todo. Pero yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi fe. Ese Dios que no me va a abandonar, que nunca me va a dejar, que en las buenas puedo confiar en Él y en las malas puedo estar también con Él. Que me acompaña, me guarda, me protege. Que no necesito más nada. Que me ve en el secreto y sabe lo que me pasa. Que no tengo que aparentar nada. Que puedo ir a su presencia y decirle, hoy tuve un mal día. Hoy necesito de tu presencia. Que esa fe que empiece a crecer y a dar ese fruto de irse para abajo. Jeremías lo dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hay veces que hemos de pasar épocas de sequía, pero en nosotros no hay angustia, porque somos como un árbol plantado junto al agua, en los cuales extendemos las raíces para estar conectados a Él, para recibir todo lo que Él es para nosotros, en las buenas y en las malas.
Yo te aliento en este tiempo a que tu fe no sea emocional, a que tu fe no sea circunstancial, a que analices tu corazón y digas, ¿cuándo busco a Dios? ¿Cuándo es que pongo mi fe en Dios? ¿Será únicamente cuando estamos en problemas o es en todo momento? Lee la palabra, busca en Él, en su palabra, sumergite para que Él te muestre aquellas cosas que están ocultas, que no se ven, que Él traiga luz a tu vida y que puedas aprender a poner tu esperanza solamente en Él. Ser como un árbol plantado junto al agua, que en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esa es la fe que tenemos que buscar. Esa es la fe a la cual tenemos que anhelar. Una fe que va profundo. Una fe que no se muere, que crece, que da fruto. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.